Agenda 2030, una temática que yo diría de nicho particularmente, pero que ha, digamos, ha subido al espacio público más masivo a partir de las acciones en contra, críticas de nuestro presidente topadora motosierra Milei. ¿Sí? Antes de eso, yo creo que salvo aquellos vinculados a las cuestiones ambientales, de desarrollo sostenible, era un tema bastante poco conocido, digamos. Pero el hecho de que Milei se haya puesto en consonancia con Trump y otros líderes de la derecha y de la extrema derecha a criticar y a no adherir a la Agenda 2030, lo hizo un tema mucho más conocido, entonces nos parece, ya desde antes nos parecía un tema clave, y vamos a intentar explicar por qué, a pesar de que no era conocido, porque diseñaba y guiaba buena parte de las acciones políticas en Occidente, pero ahora mucho más, digamos, porque bueno, es un tanto más masivamente conocido. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué se llama Agenda 2030? Cuando en realidad, técnicamente, debería llamarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un programa que, como vemos el logo, desarrollado por las Naciones Unidas en el 2015, que reemplaza a un programa previo que se llamaba Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como ven, mantiene el concepto de desarrollo. El programa anterior era un tanto más restringido y tenía que ver más con problemas del tercer mundo, que ahora lo llaman países emergentes. Tenía algunos de estos objetivos actuales, pero en términos más restringidos. Tenía que ver con la cuestión de la pobreza, falta de trabajo, problemas de salud, básicamente vinculado al tercer mundo. Y lo que se dice cuando se reconvierte en el programa de objetivos de desarrollo sostenible es que ahora, digamos, el compromiso lo tienen que tener todas las naciones del planeta. Se asienta en un concepto que es el de desarrollo sostenible, que sí es un concepto mucho más conocido y bastante más viejo que este año 2015. Podríamos decir que es un concepto que aparece en los años 70, 80 del siglo pasado, ¿sí? Y que está plagado de buenas intenciones, así como la Agenda 2030. ¿Sí? ¿Quién se puede oponer a objetivos de desarrollo sostenible, ya sea estos de la ONU o anteriores? Nadie. El desarrollo sostenible surge como una respuesta a un montón de problemas básicamente ambientales y de desigualdad, pero fundamentalmente cuando surge básicamente con una fundamentación vinculada a lo ambiental, ¿sí? Porque se decía que el modelo de desarrollo vigente terminaba dañando de manera tan gravosa el medio ambiente, que justamente que no solo era un problema para la naturaleza, sino que era un problema para la propia humanidad, porque terminaba socavando su base de sustentación, digamos, ¿no? Por eso surge la idea de sostenibilidad, un modelo de intervención de la naturaleza para utilizar sus recursos, pero de tal manera que este desarrollo sea sostenible en el tiempo, o sea que que la humanidad no socave su propia base de sustentación basada en los recursos. Digo, esto dicho muy genéricamente, después mis compañeros agregarán cosas o debatirán lo que estoy diciendo. Fue siempre cómo se presenta el desarrollo sostenible. Algo ya vemos, algo muy liviano, muy light, esas cosas con las cuales nadie puede estar en desacuerdo, con lo cual lo que implica es que no estamos diciendo mucho, entonces hay que ver lo que hay atrás, ¿sí? Históricamente, quien utilizaba el concepto de desarrollo sostenible, salvo algunos pocos argumentaciones bien críticas,
Era una manera de lavar, de pasarle un poco de lavandina al desarrollo habitual, pero con algunos cambios cosméticos, ¿sí? Como para decir, no, bueno, pero esto es ahora desarrollo sostenible. Así es como aparecieron todos los ministerios y secretarías de medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el concepto de desarrollo sostenible pasó a ser un concepto utilizado por todos los gobiernos del mundo, incluso por las empresas, ¿sí? Junto con la idea de responsabilidad empresaria, sale la noción de responsabilidad ambiental. Las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas, las más contaminadoras y destructoras del mundo, empezaron a usar este concepto. Con lo cual, ya nos está planteando lo altamente debatible que es el concepto de desarrollo sostenible. Ahora bien, ¿qué es la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible elaborados por la ONU? Voy a enumerar, son 17 objetivos. Los voy a enumerar y a lo largo de la charla de hoy vamos a ir profundizando en ellos, en algunos más que en otros, porque algunos son mucho más debatibles que otros. Fin de la pobreza. Bueno, es un objetivo loable, nadie puede estar absolutamente en desacuerdo, el tema es cómo se logra. ¿Es posible? Esto nos remite a, ¿es posible en un desarrollo capitalista, sea sostenible o no sostenible, terminar con la pobreza? Bueno, el segundo está vinculado, hambre cero, obviamente, hambre cero, fin de la pobreza, van absolutamente de la mano. Tercero, salud y bienestar, es lo que aspiramos todos. Educación de calidad, bueno, obviamente. Estos cuatro son objetivos, digamos, históricos en las propuestas de Naciones Unidas, ¿no? Acá aparece un quinto que es relativamente una novedad, es algo de estos tiempos, igualdad de género. ¿Sí? Y es donde, entre otras cosas, se empieza a marcar ciertas controversias. 6. Agua limpia y saneamiento. Bueno, tiene que ver también con discurso histórico de las organizaciones internacionales respecto a no contaminación. 7. Energía asequible y no contaminante. Esto también es relativamente histórico desde que aparece la cuestión ambiental, pero es interesante porque claramente hoy genera, yo diría, un nudo gordiano y genera un debate rico y ardiente. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, condiciones de trabajo, volvemos a lo mismo, digo, como en un desarrollo capitalista que se asienta en la explotación del trabajador puede haber un trabajo decente. Crecimiento económico sí, pero ¿para quiénes? ¿No? 9. Industria, innovación e infraestructura. O sea, de alguna manera creo yo lo que están diciendo con este objetivo es que un desarrollo sostenible no se trata de volver para atrás y renunciar a la industria y la innovación, seguir sosteniéndola, pero en estos términos de sostenibilidad. 10. Reducción de las desigualdades. Vinculado con salud, bienestar, hambre cero, fin de la pobreza. Otra vez, ¿cómo se logra la reducción de las desigualdades? ¿Y qué implica? ¿Qué se está queriendo decir con esto de reducción de las desigualdades, digamos, ¿no? Hoy en día vemos, está cada vez más claro la gran cantidad de pocos empresarios, dueños de la mayor parte de la riqueza del mundo, donde la desigualdad es cada vez más grande. Entonces, bueno, ¿dónde está esta reducción de la desigualdad y de qué manera se logra? 11. Ciudades, comunidades sostenibles, obviamente. 12. Producción y consumo responsables, ¿sí? Con lo cual acá, entre otras cosas, lo que se me ocurre, lo que hace es diluir las desigual responsabilidades entre la sumatoria de todos los individuos, ¿sí? O sea, nosotros como consumidores tenemos que ser tan responsables como las grandes empresas que destruyen, contaminan, explotan. 13. Acción por el clima. Esto es también relativamente más novedoso, si bien aparece con lo ambiental, pero tiene que ver básicamente con la noción de cambio climático, que es una noción que dentro de la cuestión ambiental aparece más recientemente porque se empieza a conocer y a difundir más recientemente. Bueno, 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas.
Esto suele ser muy usado por ciertos gobiernos o por ciertas agrupaciones de gobiernos, como por ejemplo la OTAN, para denostar a aquellos con los cuales no están de acuerdo, ¿sí? Y decir que no tienen instituciones autoritarias o fascistas, que ahora está muy de moda el término fascistas, para denostar a aquellos que no están, que no cuadran dentro de la lógica dominante. Y el 17, alianza entre todos. Perdón, una observación sobre ese punto. Instituciones sólidas siempre y cuando respondan a nuestros intereses, ¿no? Digo, instituciones sólidas, por ejemplo, elecciones libres, siempre y cuando las ganemos nosotros. Si las ganan que no somos nosotros, digo, nosotros me refiero al occidente, entonces hay que hacerlas de nuevo porque son fraudulentas. Aún incluso cuando gana la oposición, que no es buena, una oposición de los malos, hay fraude. No sabemos muy bien cómo la oposición puede hacer fraude, pero bueno, digo esto porque es lo que pasó en varios países. Pasa en Rumania, pasa en Georgia, pasó en su momento en Ucrania, en 2014. Entonces, instituciones sólidas siempre y cuando sean de las nuestras, sean del mundo libre. Si son de los malos, no. Exacto, y cuando no hay elecciones, porque le interesa a Occidente que no haya, como Ucrania contemporánea, Zelensky tendría que haber ido a elecciones de nuevo, ahí ya eso no importa, nadie lo nombra, digamos, ¿no? Sí, a eso me refería justamente con mi pequeño comentario, así que muy buena la aclaración. Bueno, y el último, el 17, que nos juntemos todos para lograr estos objetivos. Ahora bien, Naciones Unidas, desde que existe, todos sabemos que existe, todos sabemos que se la pasa haciendo programas de muy buenas intenciones, y con esto yo voy a cerrar mi primera intervención. Pero todos sabemos que no, incluso el poder sabe que no sirven para nada, digamos, más que para cuestiones cosméticas. Tiene un montón de suborganizaciones, Naciones Unidas, por temas vinculadas al medio ambiente, a la inmigración, etcétera, a la salud. Y digo, más allá de tirar algún dato o algún parámetro que puede utilizar algún gobierno para justificar alguna política, la verdad que no ha sido nunca una guía para la vida sociopolítica del mundo. Sin embargo, y después dirán mis compañeros si están de acuerdo, la Agenda 2030 ha tenido un perfil, si bien medio subterráneo, porque no es tan conocida, ha tenido un perfil mucho más de guía, mucho más fuerte, porque se ha vinculado a algunos de estos puntos, que yo los he remarcado, se ha vinculado con toda una tendencia de básicamente el liberalismo occidental, la socialdemocracia, y por eso la Agenda 2030 también es cuestionada por la derecha y lo que llamamos extrema derecha, que nos intenta imponer ciertas conductas, ¿sí? Y que ha pergeñado un encadenamiento de prácticas y de discurso político que incluso ha sido adoptado por todo el llamado progresismo y buena parte de la izquierda realmente existente, ha adoptado estas lógicas, ¿sí? Por eso creo yo que la Agenda 2030, por eso amerita discutir la Agenda 2030. Otros programas de Naciones Unidas, yo no sé cuánto ameritarían ser discutidos. Digo, porque este no es un programa de Naciones Unidas más, sino es una guía ideológica con la cual se sostiene, se viene sosteniendo el discurso más liberal socialdemócrata, más abierto, concretamente OTAN, Occidente, son los argumentos con los cuales se oponen a los BRICS, con los cuales se oponen a cualquier propuesta que esté intentando patear ese tablero. Obviamente atrás de esto está, o sea, quien guía todo esto es Estados Unidos, ¿sí? Por lo tanto, podemos hablar de una lógica también, de una nueva lógica imperial, pero que claramente ha cambiado
ha cambiado su forma de relacionarse con el enemigo, digamos, porque lo ha bajado a un terreno que aparenta ser mucho más amigable, con objetivos que nadie puede estar en desacuerdo. Por lo tanto, no se trata necesariamente de discutir estos objetivos, sino de discutir lo que dice, lo que diría la letra chica y la forma en la cual se intentan implementar estos objetivos y para qué se los utiliza, digamos, ¿no? En general, la Agenda 2030 tiene mucha vinculación con lo que hemos tratado largamente en este canal, con la Agenda Woke, ¿sí? Porque fíjense, digo, por ejemplo, hambre cero, fin de la pobreza, reducción de las desigualdades, y hace mención a una serie de cuestiones que tienen que ver con minorías o lo que nosotros venimos llamando ideología de las particularidades, pero de ninguna manera se está hablando, no podría hacerlo de Naciones Unidas, por supuesto, de ninguna manera se está cambiando de cambiar las reglas del juego. Entonces, si antes se enfrentaba toda propuesta anticapitalista o postcapitalista de una manera mucho más agresiva, hoy en día el capitalismo a nivel mundial, pero básicamente la variante más liberal de este capitalismo, ha encontrado la manera de decirlo todo mucho más edulcoradamente, y ha encontrado la forma de decirlo de tal manera que nadie pueda, que haya que hacer un trabajo si uno tiene que criticar y oponerse a estos objetivos. Por eso a mí me parece, y nos parece fundamentalmente importante discutir estos objetivos de desarrollo sostenible, porque creo que es un perfeccionamiento de los mecanismos de dominación, por lo tanto exige desde este lado un trabajo mucho más profundo para develar su mecanismo de dominación oculta.